Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que habían dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas hacemos una corta y muy sencilla reflexión del Evangelio, encomendando siempre nuestra patria, el Perú, rogando mucho por avisorar un futuro muy cercano de cambio, ¿sí? Un cambio político que nos llevaría a un cambio social y económico. Pedimos por el cese de la invasión de Rusia a Ucrania y por las intenciones propias de cada uno de ustedes. Bueno, Jesús está camino a Jerusalén, lugar donde será crucificado, y en ese camino a Jerusalén encuentra el templo abarrotado de vendedores ambulantes, ¿sí? Muchos vendedores están dentro del templo. El templo se ha convertido en un lugar de transacción monetaria, de negocio, un lugar mercantil, ¿no? Un lugar donde se cambia el dinero por el producto. Pues lo que hoy día podemos ver, como si fuera un mercado, pues el templo ha caído en ese nivel. Un mercadeo de productos. Un lugar donde prima el dinero, la ganancia. Un lugar donde se ha olvidado de Dios y se ha optado por el Dios dinero. Por eso Jesús decía: no pueden servir a dos amos. Amarán a uno y odiarán al otro. No se puede servir a Dios del dinero. Pues aquí parece que la casa de Dios se ha convertido en eso, en el lugar de la moneda, en la casa del billete, ¿sí? De la ganancia, del intercambio. Entonces, esa visión, ¿no?, de la casa de Dios, Jesús pues ve esa situación y la verdad es que se le nota en un temperamento bastante irritable, muy enfadado. Un Jesús que se le muestra y se va a, encima de los vendedores, ¿sí? Inclusive Jesús toma, dice, un cordel y hace un azote. Imaginemos, Jesús prácticamente está pero muy, muy, muy enfadado. Y al estar enfadado y hacer una herramienta con la cual vas a ayudarte para expulsar a esos vendedores, ya lo dice todo, ¿no? Ya lo dice todo. Entonces, el hecho está echarlos del templo, sacarlos del templo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que han convertido en un mercado la casa de su Padre. Jesús está defendiendo el lugar santo, sacro, de encuentro con Dios. Un lugar donde va gente que necesita, gente que no tiene dinero, gente pobre, gente enferma,
gente que clama justicia, gente que clama misericordia y compasión. Pues ese grito de los pobres y de la gente indigente no va, no va con el lugar de mercantilismo, con el lugar de negocio. Y mucho menos el templo. El templo es un encuentro de oración con Dios. No es ante todo un lugar donde se quiera pensar en ganar o en perder o en negociar. La casa de Dios es un lugar de encuentro personal con Dios. Pero no está prácticamente ensombrecido por el dinero. No debe estarlo. Jamás. Pues Jesús nota esto. El templo se ha convertido en un mercado. Todos han hecho de que sea así. Entonces Jesús dice, quiten esto de aquí. Y sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho. El celo de tu casa me devora. Entonces los judíos intervinieron frente a la actitud de Jesús. Un hombre fuera de sus cabales, haciendo un látigo y expulsando a estos negociantes. Pues esto trae a preguntarnos o a preguntarse en su tiempo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te manda a hacer esto? ¿Qué signos nos muestras para obrar así? ¿Por qué te tomas atribuciones que no te corresponden? El echar vendedores del templo, eso no te corresponde a ti. Tú no eres una autoridad israelita, judía, en referencia al templo. Pero sin embargo Jesús habla del templo como un lugar de encuentro con su Padre y es ahí donde aclara y les dice, tumben este templo, destruyan este templo, tráiganse abajo este templo, que yo lo voy a edificar en 3 días. Definitivamente cualquier construcción que se empieza de una casa no termina en 3 días. Pero ellos estaban habituados a verlo todo desde el punto de vista de la moneda, del dinero y de lo material. Y Jesús no hablaba de levantar un templo materialmente hablando. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, que estaría 3 días en el sepulcro y al tercero resucitaría. Pues con esto Jesús da a entender de que nuestra vida no debe estar aferrada al dinero ni al negocio. Nuestra vida es una vida al lado de Dios. Y que los lugares donde se debe respirar el clima de fragancia a Dios, muchas veces se convierte en lugar de negocio, de chisme, de juego, de burla. Y Jesús dice, no, así no es. La casa de mi Padre es casa de oración. Como en tanta bulla de tanto negociante vamos a encontrar ahí la presencia de Dios? No se puede. Entonces Jesús dice, yo voy a edificar este nuevo templo, el templo de su cuerpo, el templo glorioso, el templo que no se acaba, el templo donde ya no hay negocios ni intercambio de dinero. No, es el templo de Dios edificado por Jesús. Se inaugura porque Él mismo, a los 3 días de resucitado, se inaugura, porque Él mismo subiendo nos abre esa puerta. ¿Sí? Subiendo nos abre esa puerta, la puerta del cielo. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos que en nuestra vida no es absolutamente una prioridad el dinero, la posesión, ¿no? Y saber ubicarnos, el lugar donde nos encontramos, el contexto, con quiénes, ¿por qué? Porque es muy importante saber estar. Sí, saber estar. Pues estos no sabían estar en el lugar adecuado. Un templo es para orar, no para negociar. Y Jesús dice, pues esto
no va a ser así. El templo nuevo que les ofrezco es en espíritu y en verdad, no de ladrillos. No, no de ladrillos y cemento, esa construcción no. Hablaba del templo de su cuerpo, de la resurrección, verdadero y único templo, donde no puede haber otro Dios más que nuestro Dios. No puede haber esos dioses, diosesillos diría yo, de dinero, de bienes materiales, de una vida desordenada. No, solo la presencia de Dios. Entonces, hagamos y purifiquemos el templo interno de nuestra vida, de nuestra conciencia, y que no ocupe nadie ese lugar, solo Dios. Ni el dinero, ni la fama, ni los bienes materiales, nada. Solamente Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.